En los días pasados les introduje a un versículo clave en Lucas 16. Me gustaría empezar ahí de nuevo. Lucas 16, 16, fácil de recordar. Y dice de la siguiente manera: la ley y los profetas eran hasta Juan. Todo el mundo diga conmigo, hasta Juan. Esto nos demarca un cambio, nos demarca una frontera, un límite, que hubo un régimen hasta este punto y ahora de aquí en adelante viene otro régimen. Ahora, para la mayoría de la gente, yo me doy cuenta, para la mayoría de la gente que cree en Dios, por ejemplo, no me preguntan a veces, lo entiendo cuando me lo pregunta un niño, me preocupa cuando me pregunta un adulto. Dicen, ¿cuál es la diferencia entre Cristo y Dios? Le digo, toda la diferencia del mundo. Dice, ¿por qué? Le digo, porque Dios nos salva. ¿Cómo? No, Dios se tuvo que hacer hombre para salvar. El mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Dios y Jesús? Pues Jesús es Dios, pero Dios no siempre fue Jesús. Cuando se hizo hombre y es engendrado en una mujer virgen y luego nace, entonces se le pone el nombre Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, y sin Jesús no hay acceso a Dios. Por eso la gente que cree en Dios, y generalmente usamos un tono de voz así un poquito Dios, ¿verdad? La gente que cree en Dios realmente no tiene nada, porque el único acceso a Dios es Jesús de Nazaret. Por eso nosotros no predicamos a Dios, predicamos a Jesucristo. No es porque no creemos en Dios, es que no hay otro acceso a Dios más que Jesús. Esa es la razón que oramos en el nombre de Jesús, porque nosotros no tenemos derecho a orar en nuestro propio nombre. Mi necesidad no me da derecho a pedirle a Dios, ni mucho menos me da derecho a esperar algo de Dios en respuesta. Por mucho que yo necesite algo, por muy legítima que sea la necesidad, por muy sentida que sea aquella necesidad, nada de eso me da una garantía de que Dios me responda, solo el nombre de Jesús. Como dijo el apóstol Pedro cuando los estaban interrogando, dijo, no hay otro nombre dado a los hombres en el que podamos ser salvos más que el nombre de Jesús, el Cristo. Entonces muchas veces nosotros tenemos la etiqueta de seguidores de Cristo, pero no hemos entendido muy claramente de qué se trata esto. Es importante que entendamos por qué. Porque en la parábola del sembrador Jesús dijo algo muy tremendo. Él dijo así: la semilla que cae en el camino, dice, es aquella que cuando el hombre oye la palabra del reino, diga conmigo la palabra del reino, dice, y no la entiende. Y no la entiende. Viene el diablo y se la lleva. Y si usted está en un culto dominical porque usted quiere recibir aquella cosa tan tremenda que luego damos en los cultos pentecostales, ¿verdad? A usted no le sirvió de nada estas 2 o 3 horas que invierte esta mañana, porque para que la palabra dé fruto, usted necesita entenderla en la cabeza y en el corazón. ¿Sí me capta? Esta es la razón que yo educo. Yo no educo porque soy educador, porque no soy educador, soy administrador de empresas. Educo porque la persona que no entiende este mensaje, todo el esfuerzo que hagamos como iglesia no tiene ningún resultado. Se necesita entender la palabra, se necesita recibirla y creerla y entenderla y retenerla y dar fruto con perseverancia, pero sin entenderla no hay nada. ¿Está conmigo? Entonces también cuando llegamos al asunto de Juan, cuando dice hasta Juan, otra vez diga conmigo hasta Juan. Los cristianos creen que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es más o menos lo mismo, y no son. Hay un cambio dramático, hay un cambio total.
Eso no significa que el Antiguo Testamento es malo, significa que el Antiguo Testamento era la preparación, la cual Jesús vino y cumplió cabalmente, y a partir de Jesús hay un cambio, y ese cambio es el reino de los cielos. Ahora, Jesús dijo, y lo vuelvo a leer, la ley y los profetas eran hasta Juan. Y de hecho Hebreos nos dice que la ley está a punto de desaparecer. Lo que es viejo está a punto de desaparecer. Dice, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Entonces tenemos dos cosas diferentes. La ley es una cosa y el reino de Dios es otra. No son lo mismo. Y usted como discípulo, usted como creyente necesita meterse para distinguir el reino de Dios. ¿Significa esto que el Antiguo Testamento no nos es de provecho? Al contrario, el Antiguo Testamento es una mina de tesoros, pero hay que entenderlo a la luz de Cristo. Hay que entenderlo a la luz del Nuevo Testamento. Si no, usted simplemente va a seguir tratando de practicar el debes de hacer esto y tienes que hacer aquello, y eso no produce los frutos de Dios. ¿Sí? Es como las resoluciones de Año Nuevo, en enero, cuando uno dice, ahora sí voy a hacer dieta, así se dice aquí, o régimen, ahora voy a bajar de peso. A ver, ¿cuántos decidieron bajar de peso este enero? No levante la mano. ¿Sí? ¿Y cuántos han incumplido totalmente esa? Este año voy a hacer ejercicio, este año voy a leer toda la Biblia, y llegó al final de Génesis y bueno, luego el Éxodo, pues más o menos a la mitad de Éxodo empezaron que las pieles de carneros y de tejones y el rojo carmesí, y usted se aburrió, y para cuando llegó Levítico abandonó usted la lectura. Porque el tienes que hacer esto y debes de hacer aquello no funciona. La vida no viene por lo que haces. ¿Por qué? No porque la ley sea mala, porque nosotros somos malos. El problema no es la ley, el problema no es Dios, el problema eres tú y el problema soy yo. ¿Verdad? Mire, es como cuando usted le pide a Dios que le cambie sus circunstancias. Sí, el problema es que te quedas tú para echar a perder las nuevas. O es como aquel hombre que se divorcia de su esposa para conseguirse una nueva. El problema es que se lleva la mitad de su mal matrimonio con él, porque él es la mitad de su matrimonio que fracasó. Entonces cambiar circunstancias, cambiar ciudad, cambiar trabajo, cambiar pareja no arregla nada, porque yo sigo presente, y el problema principal de mi vida se llama Enrique Bremer. ¿Cómo se llama el problema principal de tu vida? Vamos, no digas el nombre de tu suegra. ¿Sí? ¿Sí? Voltea con tu vecino y dile, yo soy un problema enorme. Díselo, voltea con tu vecino, míralo a los ojos y dile, yo soy un problema enorme. Y luego tú respóndele y dile, ya lo sabía. Es evidente. ¿Están conmigo? Ahora, yo no estoy tratando de que usted se sienta mal o de alguna manera herir su autoestima. La quiero destruir por completo. Yo quiero que tu estima esté en Cristo, no en ti mismo, no en tu apellido, no en tu nacionalidad, no en el hecho de que eres rubio o de que eres moreno o de que eres alto o de que eres atlético o X. Tu única autoestima es, como dice la Escritura, el que se gloría, gloríese en el Señor. Lejos esté de mí, dijo el apóstol Pablo, de gloriarme en cualquier cosa, sino en la cruz de Cristo, por la cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, yo no tengo nada a mi favor más que a Jesús de Nazaret. Y gloria a Dios, no necesito más. No necesito ser rico, no necesito ser guapo, no necesito tener un montón de talentos. Lo único que necesito es tener a Jesús. Sí, ahora, pero nuevamente, esta diferencia, la ley, mire, usted puede sentarse y decir amén, amén, pero la realidad es que usted trata de vivir la ley todo el tiempo. Y eso es lo que le enseñamos a nuestros hijos. Tienes que hacer esto, debes de hacer aquello, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Eso no es el evangelio. Eso es el antiguo pacto.
Y el antiguo pacto no produce frutos. El antiguo pacto lo que produce es una condenación terrible para que te arrepientas y creas en Cristo. Porque la clave no está en lo que haces, la clave está en lo que crees. Y lo que crees determina lo que vas a hacer. Te lo repito, lo que crees determina lo que vas a hacer. Y la mayoría de nosotros necesitamos descubrir algunas cosas tremendas del Señor y atrevernos a creer. Muy bien, ahora, todo esto, entonces, para introducir lo que Jesús aquí estaba introduciendo, el reino de Dios. Dijo, la ley ya se acabó, ahora entra el reino. Dice, y todos se esfuerzan por entrar en él, ¿sí? Un poquito más adelante él dijo, esfuércense para entrar por la puerta estrecha. Bueno, un poquito más atrás, pero todos quieren el reino, porque el reino es magnífico, es maravilloso. Y dice, todos quieren entrar en él. Y de hecho, un pasaje de los más conocidos de la Biblia es, busquen primeramente ¿qué? A ver, pero ni sabemos de qué se trata eso. Le decimos a la gente, busquen primeramente, lo que le estamos diciendo es, pon prioridades, ¿verdad? Ve a la iglesia, y es bueno eso, pero el reino es más que ir a la iglesia. El reino es más que tener un devocional en la mañana, y es sumamente importante tener un devocional en la mañana. Dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Diga conmigo la palabra justicia. Esta palabra es la clave de nuestro estudio de esta mañana, ¿sí? La palabra justicia, así que recuérdela bien. Dice, y todo lo demás vendrá por añadidura. Ahora, si usted es un buen católico como yo, dice, todos aquí somos católicos en nuestra cultura. Tenemos etiqueta evangélica, pentecostal, carismaniático, todo eso, ¿verdad? Pero la realidad es que en la cultura somos católicos romanos. ¿Por qué? Tenemos cientos y cientos y cientos de años de eso. Y por eso vamos con el pastor y le decimos, pastor o pastora, ore usted por mí, porque a usted Dios sí la oye. ¿Nunca le han dicho eso? Claro, ¿verdad? Yo como le dije una vez a una persona que me estaba pide y pide, por favor, pastor, no, le dije, yo no soy tu intermediario para con Dios. Yo no soy Jesucristo, ni siquiera soy la Virgen de Guadalupe. O sea, entiéndeme. Tú tienes acceso a Dios. Si estás en Cristo, tú y yo tenemos el mismo acceso. Oro contigo, pero no puedo ponerme como intermediario entre tú y Dios. Entonces, como buenos católicos, ¿verdad que somos? Yo vi ahí algunos huesos protestantes que temblaron, ¿verdad? Pero la estructura de nuestras iglesias y mucha de nuestra forma de hacer las cosas todavía viene de lo que heredamos de cientos y cientos de años de religión. Y quiero que entienda, yo no tengo conflicto con la iglesia católica. Yo crecí católico, conocí católicos que son mejores que 3 protestantes juntos. ¿No conoce usted alguno así? ¿Sí? Entonces, no creo que yo les estoy echando, ¿verdad? Porque como le digo, yo ahí aprendí lo bueno y lo malo. No me enseñaron a Cristo porque no lo conocían, pero sí me enseñaron la ley. Sí me enseñaron esto se debe y esto no se debe, en muchas cosas. Pero el punto es de que nosotros, como buenos católicos, básicamente nosotros nos abocamos a pedirle a Dios las cosas que necesitamos, ¿no es cierto? Usted le pide a Dios lo que necesita, igual que doña Chencha, ¿verdad? Allá en la parroquia, igualito. Es más, yo oigo, ¿podemos hablar así como se dice en mi tierra, en plata? ¿Sí? Ok. Yo oigo a las señoras, ¿verdad? Yo tengo así como una especie de rivalidad con las señoras. Allá les llamamos a las señoras las ñoras. Diga conmigo, ñora. ¿Ok? Las ñoras vienen y dicen, es que a mi Dios me ha hecho muchos milagros, ¿verdad? Pero esas son las ñoras católicas. Pero las ñoras protestantes hablan igualito. ¿Por qué? Porque están pidiendo las mismas cosas. Señor, hazme este milagro. Señor, sácame de este apuro. Señor, componme a este marido que tengo, Señor, ¿verdad? Componme a este hijo y así por el estilo, ¿verdad? Señor, que este pastel no me engorde. O esta torta, creo que le dicen aquí. Pero el punto es de que
es exactamente al revés de lo que Jesús dijo. Él dijo, busquen mi reino. Esto todo viene automático. Busquen mi reino. Todas esas bendiciones te van a alcanzar, te van a atropellar. Es más, no es una novedad. Eso lo dice Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, dice, para guardar y hacer todas las cosas que Él te dice, todas estas bendiciones te atropellarán. Esa es traducción mía, ¿verdad? O sea, te alcanzarán. Y tú vas en búsqueda del reino y te alcanza la abundancia y te alcanza la salud y te alcanza el favor con los hombres y te alcanzan todas estas cosas buenas. Pero la mayoría de nosotros fuimos entrenados a pedirle a Dios aquel favor que necesitamos desesperadamente. Y Jesús dijo, no, así no. Busquen el reino, busquen el reino, busquen el reino, busquen el reino, busquen el reino. Lo demás solito llega. Les platico un incidente para que se den una idea y les pudiera platicar como docenas. Pero hay una pareja amiga de mi esposa y mía, Don y María Elena se llaman, y ellos trabajan con la gente más necesitada de la sociedad, llevando el evangelio a mujeres recién salidas de la cárcel, les hacen casas para que ellas tengan donde vivir y reinsertarse en la sociedad. O sea, es un trabajo de corazón muy, muy loable. Pero María Elena ella es mexicana, él es americano, pero es de esas señoras picky, ¿sí me entiende? De esas señoras que todo tiene que ser perfecto. Mi esposo y yo fuimos a quedarnos unos días con ellos y la casa es una casita, es una casa de muñecas, todo está absolutamente perfecto. Uno entra ahí caminando así, ¿me entiende? Porque no quiere uno molestar nada, ¿sí? Y nos platica María Elena que un día ella está en su armario, en su closet, y que se está vistiendo y le pasa un pensamiento y dice, ay, qué bonito se vería si todos los ganchos fueran iguales. Piqui la señora, ¿sí? No sé si hay aquí alguna así, pero seguramente hay una que otra. Pero ya fue un pensamiento y se va. Y se va a su trabajo de todo el día y regresa en la noche y total termina el día. En la mañana siguiente se levanta y cuando sale de la puerta hay una caja enorme en la entrada de su casa. Abre la caja y son cientos de ganchos todos idénticos. Y se suelta, llore y llore y le dice, Señor, es que yo ni siquiera te pedí eso, Señor. Nomás fue un pensamiento, Señor. Tú buscas el reino de Dios y lo demás solito llega. Pero la iglesia está tan ocupada buscando lo que no le llega que ni el reino ni lo demás. Y es tiempo de cambiar aquello hasta por interés propio, ¿verdad? Entonces Jesús está hablándonos acerca de su reino. ¿Qué es el reino de Dios? ¿A qué se refiere? Bueno, Jesús dijo, por ejemplo, Pablo dijo, el reino de los cielos no es comida ni bebida, o sea, no es un montón de reglas, de que te tienes que vestir así, te tienes que hacer esto y aquello. Dice, sino justicia, otra vez esa palabra, justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esta palabra justicia, repito, es clave para nosotros. En otro lugar, Pablo dijo en 1 Corintios 4:20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces vemos que el reino de Dios tiene definición. Hay cosas donde decimos, esto es el reino, ¿sí? La clave está en que, habiéndome dado cuenta que hay un reino inconmovible, que hay un reino sobrenatural, que hay un reino invisible, al cual a mí se me ha dado entrada, que yo procure entrar en ese reino. Por eso dice, esfuércense para entrar por la puerta estrecha, la angosta. Dice, ¿por qué? Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos entran por ahí, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Y no por creer en Dios has entrado en el reino de Dios, y no por haber hecho la oración del pecador has entrado en el reino de Dios. Es más, pastor, ¿conoce usted gente que ha hecho la oración del pecador 10 veces y todavía no le entra? ¿Sí?
Y ya oraron así, asá, ya oramos por ellos, los tumbamos para atrás, los tumbamos para adelante y de todos modos no se componen. ¿Usted conoce a alguien así? No levante la mano, por favor. No han entrado al reino. Y nosotros queremos entrar a este reino que no consiste de palabras sino de poder, que es justicia y paz y alegría en el Espíritu Santo. Ahora, entonces, quiero tomar un tiempo para explicar o para que exploremos un poco cómo es este reino. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, para captar el reino de Dios, nosotros nos vamos ahora sí al Antiguo Testamento, al libro de Deuteronomio. Ahora, Deuteronomio es un libro muy importante. Es uno de los libros que Jesús más citó en su enseñanza, ¿sí? Porque Deuteronomio, que literalmente significa segunda vez la ley, o sea, es la segunda vez que Dios le da la ley a su pueblo. Porque recuerde que el pueblo sale de Egipto. Y el pueblo que salió de Egipto nunca, como se dice en México, nunca agarró la onda, nunca captó. Todo el día se estaban quejando, ¿verdad? Todo el día es que ya no hay que comer, cae el maná. Ya estamos hartos del maná, caen las codornices, ¿verdad? Y este Moisés, ¿y por qué? Y se sube al monte y hacen un becerro de oro. Era un lío esa gente. Hasta que Dios de plano dijo, ¿saben qué? Ustedes nomás no van a entrar. Y Dios entonces los lleva a un funeral de 40 años, porque los trae dando vueltas en el desierto. Más o menos yo hice cálculos, ellos tenían, no recuerdo si eran como 600 funerales por semana. Fue un funeral de 40 años, porque el objetivo de los 40 años era que se murieran. Solo quedaron 2 de los 600,000 hombres de guerra. Solo quedaron 2, Josué y Caleb. Wow. ¿Por qué? Porque es que no les entraba la cabeza. Ellos siempre se vieron a sí mismos como esclavos, nunca captaron. Y familia, y yo no menciono el asunto de lo católico, escúcheme bien. Yo no menciono el asunto de lo católico por atacar a lo católico, pero esa mentalidad tiene que salirse de nosotros. Y ni siquiera es cuestión católica, se va atrás a lo romano. Porque los griegos y los romanos solo entendían a Dios en aras de que hazme este favor en esta vida. Y eso se contaminó en el cristianismo y nosotros somos herederos de esa religión grecorromana que ha contaminado el evangelio y lo ha hecho completamente sin efecto. Y se necesita cambiar. Y si no cambia, lo que Dios va a hacer es darnos vueltas en el desierto hasta que nos muramos y a ver si nuestros hijos captan. O sea, esto es cosa seria. Y en Deuteronomio ya se murieron todos los viejos y ahora entonces Dios les vuelve a dar la ley para prepararlos para entrar en este reino. Diga conmigo reino. Porque el propósito de Dios era hacerlos un reino y ellos nunca dejaron de ser esclavos en su mente. Ellos nunca dejaron, como el hijo mayor. ¿Se acuerda del hijo pródigo y el hijo mayor? El hijo mayor dice, Padre, a mí nunca me has dado ni siquiera un cabrito. Pero yo leí al principio de la parábola que el Señor, que el Padre les repartió la herencia a los dos. Entonces el problema es que el hijo mayor se veía a sí mismo como un criado. Dijo, nunca me has dado un cabrito. Y le dice, papá, ¿qué te pasa? Si tú aquí estás conmigo, todo esto es tuyo. Mucha gente, teniendo el reino de Dios, porque en Cristo nos es dado, no acaba de captarlo. Ahora Dios quería, y lo vemos nosotros en Éxodo 19, nada más anota el versículo, dice, Dios les dijo, yo los he hecho ustedes un reino de sacerdotes y gente santa. Esa frase me súper encanta. ¿Sí? Ustedes me serán, dijo, un reino de sacerdotes, es Éxodo 19:6, un reino de sacerdotes y gente santa, pero ellos no lo captaron. Así que se muere toda esa generación, llegamos a Deuteronomio y Dios les empieza a enseñar cómo va a ser su vida en este país al que van a entrar. Y me encantan pasajes como por ejemplo Deuteronomio 11. Fíjese lo que dice aquí, me fascina leer este libro.
casi más que cualquiera del Antiguo Testamento, dice, la tierra a la que ustedes entran, dice, no es como la tierra de Egipto, de donde salieron. Allá ustedes regaban con motor, con bombas que ustedes tenían que manejar con su propia fuerza. Dice, pero aquí, esta es una tierra que yo cuido. Y esta tierra yo hago llover a tiempo. Y yo produzco su fruto en esta tierra. Esta es mi tierra. Este es mi país. Aquí la cosa se hace diferente. Y ustedes van a entrar a vivir en mi país, ¿sí? En mi tierra. Así que tienen que aprender cómo se vive aquí. ¿Me entiendes? Y durante todas estas semanas que los tiene ahí Moisés y les está dando lo que ahora conocemos con Deuteronomio, esto es lo que está haciendo, les está preparando para una nueva clase de vida. Es como si tú te vas ahora a Estados Unidos y tú llegas a Estados Unidos y te dicen, ¿quieres ser ciudadano aquí? Sí, vengo a ser ciudadano. Perfecto, aquí las cosas son diferentes. Uno, aquí se respeta el límite de velocidad. Yo me he dado cuenta al venir que aquí los letreros de pare son una sugerencia. O sea, es algo que, bueno, si tú como la juzgues, como la midas, ¿verdad? Los letreros de límites de velocidad igual son una sugerencia, ¿verdad? Te sugerimos que quizás si estás de buen humor te vayas a esta velocidad. ¿Sí me entiende? ¿Sí? En México, cuando usted cruza la frontera de Estados Unidos a México, las autoridades mexicanas pusieron un letrero gigantesco que era solamente una mano aventando un pedazo de basura y decía, ¿por qué aquí sí? Porque en Estados Unidos jamás tiras basura en la calle. Nunca abres la ventana y avientas algo. Me acuerdo, mi esposo y yo estábamos recién casados. Bueno, teníamos como 3 años de casados. Llevábamos a nuestra bebita en una cuna en el asiento de atrás, ¿verdad? Pues ella todavía de pañales, bebita. Y me acuerdo que pues la niña hizo lo que los niños hacen, ¿verdad? Y entonces pues su mamá va y le cambia el pañal. Gracias a Dios ya había pañales desechables. Y entonces yo veo que mi esposa empieza a bajar la ventana y le dije, ¿qué vas a hacer? Dice, voy a tirar el pañal. Le dije, claro que no lo vas a tirar. Dice, claro que no me lo voy a quedar aquí en el carro, esta cosa huele muy feo. Le dije, tú no vas a tirar ese pañal. Dice que se lo coma un burro. No, señorita, le dije, si quieres paro el carro y lo echas atrás en la cajuela, pero tú no vas a tirar basura en una propiedad que no es tuya, porque eso le pertenece a Dios y tú no tienes derecho de ensuciarlo. Pues a duras penas evitamos el divorcio. Pero es que yo viví muchos años en Estados Unidos. Las reglas son diferentes. Allá no se da coima, le dicen aquí. Allá te para el tránsito y no le ofreces dinero. No si valoras tu vida. ¿Sí? Hay muchas otras cosas. Si tú llegas a un lugar y está una cosa perdida, tú tomas esa cosa y la llevas aquí en América Latina. Tú te encuentras una billetera llena de dinero y tú dices, gloria a Dios, gracias Señor, ¿verdad? Oye, pero ahí tiene identificación y la dirección del dueño. Así tú estás, Cristo de la gloria, has respondido a mi petición. No. Ellos tenían que cambiar su forma de entender. ¿Por qué? Porque este reino era el reino de Dios. Y aquí impera la justicia, la rectitud de Dios. Ahora, les dije que esta palabra justicia era clave. El término en el hebreo es tzedek. En griego es dikaiosune, misma palabra, ¿sí? No existe palabra en español para esta palabra. Es un concepto tan ajeno a nosotros que no existe un vocablo para expresarlo. Porque el vocabulario se forma en torno a las ideas que hemos abrazado. Y en la cultura hispana no hay un concepto de la rectitud y justicia de Dios. No la hay.
Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decimos justicia, pensamos, ¿verdad?, que Juan y Pablo se están peleando, alguien viene y ordena aquel pleito, eso es justicia. Cuando la Biblia usa la palabra justicia, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una pureza interior, tiene que ver con una derechez interna, tan pura que solo puede ser del cielo. Los gringos le llaman righteousness. ¿Sí? En los países de habla inglesa, en Alemania se llama gerecht, pero no existe en español. Porque en español no nos importa ser justos, no nos importa tener esa rectitud. Yo tengo un hermano, mi hermano menor, que todavía no sigue a Cristo como yo quiero que lo siga, pero un día estábamos charlando al respecto y le dije, mira, ¿verdad que la palabra righteousness en inglés y la palabra en español justicia no dice nada que ver la una con la otra? Cuando tú estás en un país de habla inglesa y usas la palabra righteousness o righteous, todo el mundo entiende que es algo tan puro que tiene que venir del cielo. Es más, una de las cosas más malas en los países de habla inglesa es lo que llaman self-righteousness, el que se cree justo por sí mismo. ¿Sí? Si tú quieres así despreciar a alguien, dice, no, ese tipo es un self-righteous. Él se cree la quinta maravilla, porque todo el mundo entiende que verdadera justicia, verdadero righteousness tiene que provenir del mismísimo corazón de Dios. Esa pureza y esa rectitud interna, que cuando ve una moneda tirada dice, no es mía, no la puedo tomar. Que cuando tiene un momentito difícil, dice, primero me saco un ojo que contar una mentira. Nosotros tenemos el concepto de la mentirita blanca, ¿verdad? De las mentiritas. No, pues es que para salir del paso. Y el asunto es que el reino de los cielos es primeramente esta rectitud, esta justicia. Y ahora el punto para ti y para mí es esto. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de esta pureza, de esta derechez interna de Dios. Bienaventurados, felices aquellos que tienen un anhelo de ser puros como Dios es puro, de ser derechos adentro como Dios es recto adentro. Dice, de ellos es el reino de los cielos. Ellos serán saciados. Entonces encuentro que la iglesia evangélica en nuestro continente está enfocada a conseguir cosas, no a buscar aquella rectitud delante de Dios. Y somos chuecos y hacemos trampa y contamos mentira. Y creemos nosotros en Dios y le pedimos perdón y seguimos adelante, pero no hay ninguna expectativa en nuestra vida que nuestra conexión con Dios nos va a hacer santos y puros. Y por eso ni siquiera lo intentamos. Uno de los grandes historiadores de la historia, valga la redundancia, se llamó Alexis de Tocqueville. Escribió un gran libro, un tomo formidable que se llama Democracia en América. Lo escribió en 1820 y algo. Libro como de este tamaño, lo puedes bajar de internet en PDF. Estados Unidos era una nación nueva en aquel entonces y muy diferente a las demás naciones. Era el primer experimento democrático que funcionaba. Recuerde que la Revolución Francesa había fracasado y terminaron con una dictadura, pero en Estados Unidos sí había funcionado y él se viene a explorar ¿por qué? ¿Por qué sí funcionó aquí? Y vive años en Estados Unidos y atraviesa Estados Unidos de un lado al otro, explorando y escribiendo, y escribió todo este libro. ¿Y sabe qué fue lo que él dijo? Dijo, la razón que esta nación es tan increíble, dice, es porque este es el lugar donde mejor se practica el cristianismo en todo el planeta. Y él no era cristiano, pero era honesto. Y hay una frase atribuida a él que a mí me maravilla y yo la quiero para mi continente. Yo la quiero para desde México hasta Tierra del Fuego, ¿me entiende? Y le preguntaron en una carta después del libro, después de que fue publicado, le dijeron, ¿cuál es el secreto de América?
en este caso de Estados Unidos, y les dice: busqué el secreto de América en sus grandes puertos naturales. Dice, pero no estaba ahí. Y lo busqué en sus extensos campos agrícolas. Tampoco estaba ahí. Dice, y lo busqué en su incipiente industria, pero tampoco estaba ahí. Dice, fue cuando entré en sus iglesias que entendí que América es grande porque América es buena. Dijo, entré en sus iglesias y sus púlpitos ardían con justicia. Y mi pueblo es un pueblo chueco, que con cualquier excusa deja de hacer lo que es correcto, que no tiene ninguna expectativa de ser santo ni de criar hijos santos, y no le inspira y no es su ambición. ¿Sabe cuál es la ambición de un padre judío? Que su hijo sea un justo, un tzedek. No le importa si es doctor, ingeniero, pintor o alguna otra cosa, pero que su hijo sea un hombre que delante de Dios es derecho hasta adentro. Y eso es lo que el Evangelio produce, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela en nosotros. Fe, mis hermanos, no es para conseguir cosas. Eso es parte de la maldición de la religión grecorromana. Fe es para producir justicia. La justicia que es de Dios por la fe. La rectitud y la pureza que es de Dios por la fe. En Francia hubo un avivamiento hace muchos siglos y a los cristianos les llamaban los huguenots. Después Francia los persiguió horriblemente y tuvieron que huir de su país la inmensa mayoría. Pero todavía queda el dicho, tan honesto como un huguenot, porque tenían fama de rectitud, tenían fama de vivir de esta manera. Familia, que Dios te bendiga con otro milagrito no va a cambiar a Argentina, pero que Dios nos haga un pueblo santo y lleno del fuego del amor por la justicia, eso cambia a una nación. Y Argentina no necesita gente que sabe cómo conseguir que Dios le bendiga, porque Dios nos bendice aunque no lo conozcamos. Dios es muy bueno. Dios le da vida y aliento a todos nosotros. Tú puedes ser un narcotraficante y Dios de todas maneras te bendice, porque así es Dios. Le da de comer a las bestias del campo y viste las flores, ¿verdad? O sea, ¿qué no hará por nosotros? Pero la fe, la santísima fe, una vez dada a los santos, es para que nosotros nos conectemos con el carácter puro y santo de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y caminamos en esa pureza. Yo me acuerdo que un día Tita, mi esposa, entró en un mercado del gobierno que había en aquel entonces en México, una tienda del Iste, y trabajaba un hombre de nuestra iglesia. Tenía no mucho tiempo de convertido, quizá un año, y mi esposa dice que ella iba entrando y delante de ella iba una mujer muy voluptuosa, con poca ropa, ¿sí? Luciendo su cuerpo, y vio delante a este hombre que trabajaba en esa tienda. Y mi esposa tiende a pensar en lo peor que puede suceder, ¿verdad? Ella tiende a ver las posibilidades malas. Y lo vio y dijo, ay, me va a desilusionar, va a voltear y la va a ver esta mujer, porque el hombre no se dio cuenta que mi esposa había entrado, ¿sí? Y ella estaba preparada para que él volteara y le diera un recortón, como decimos en México, a la señora, ¿verdad? ¿Y cuál fue su grata sorpresa de que este hombre nunca volteó a mirar a la mujer? Porque la fe en Cristo te endereza por dentro, te hace puro, te hace recto, te hace santo. Quieres complacer a Dios. ¿Sabe cuál es la ambición de mi vida? Le quiero sacar una sonrisa a Dios. Si Dios sonríe, todo está bien. No estoy buscando convencerlo de algo, estoy buscando que él diga, bien hecho, Enrique, bien hecho, sí, así es como me gusta.
Para nosotros cambiar y entrar a este reino, necesitamos abrazar este profundo cambio de mentalidad. Déjeme, le doy unos detalles para que me capte de qué estoy hablando, ¿sí? Porque versículos, tengo toneladas, me preguntaron, deme versículos, tengo como 800 versículos, ¿verdad? Déjeme, le enseño algo en Romanos, ¿sí? ¿Está listo para un poquito más ¿me permite complicarle su vida un poquito? Romanos capítulo 9, versículo 30. Dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque ellos iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Capítulo 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Yo he leído este pasaje cientos de veces y un día de repente me doy cuenta, la única cultura en este mundo que busca justicia son los hebreos. Los demás gustamos qué comeré, qué beberé y qué vestiré. Y por eso los judíos en el tiempo de Jesús, a nosotros los gentiles, disculpe que se lo diga, nos decían perros. Porque ellos no veían ninguna diferencia entre los apetitos de un perro y los apetitos de un romano rico y vestido en toda su vestimenta y riqueza. Porque el animal busca qué comeré, qué beberé y cómo me cubro de los elementos. Y el gentil, con toda su inteligencia y toda su filosofía, buscaba qué beberé y qué comeré y cómo me quito lo difícil de la vida de encima, cómo me protejo a mí mismo. Y para el judío decía, pues no hay diferencia. Digo, uno se ve bonito y está bien vestido, el otro es un animal, pero funcionan igual. Solo el pueblo judío buscaba rectitud. Solo el pueblo judío tenía hambre de justicia. Cuando tú y yo nos convertimos a Cristo, la fe que abrazamos produce un hambre por la justicia de Dios. Mire, vea las bienaventuranzas, ¿sí? Las bienaventuranzas se dividen en 2 secciones de 4. La primera, felices los mendigos en espíritu, es decir, los que no tienen nada, de ellos es el reino de los cielos. Empieza uno entrando diciendo, no tengo nada que ofrecerle a Dios, soy un desastre. 2 dice, bienaventurados o felices los que lloran, ellos recibirán consolación. Porque cuando tú ves tu condición, te causa un dolor terrible, te quieres morir, de saber que eres un fracaso, de saber que no tienes ningún mérito. 3 dice, bienaventurados los mansos, ellos recibirán la tierra por heredad. Porque cuando tú has visto tu condición y has llorado por la pobreza de tu situación, entonces te vuelves tierno y mansito y ya no tienes opiniones y ya no exiges derechos porque sabes tu propia condición. Y luego dice 4, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ya quiero ser justo, todavía no la tienen, pero ahora la empiezan a desear porque Cristo les ha cambiado el corazón. Mire, entiéndame una cosa, convertirse a Cristo no es dejar de pedirle a los dioses falsos y ahora pedirle al Dios verdadero. Convertirse a Cristo no solo cambias de a quién le pides, cambia lo que pides. ¿Sí me comprende? Yo ya no pido lo que antes pedía, porque ya no amo lo que antes amaba. Ahora hago oraciones como hacía uno de mis héroes de la Biblia, que se llamaba Jonathan Edwards, que dice, era mi constante pregunta, ¿cómo puedo ser más santo? ¿Cómo puedo ser más puro? Esas son las cosas que produce Dios en el corazón renacido. Y luego la segunda parte de las bienaventuranzas dice, felices, dice los misericordiosos, ellos recibirán misericordia. Ya está hablando de los que empiezan a experimentar el cambio.
Y felices los puros de corazón, ellos serán llamados hijos de Dios. Y felices los pacificadores. No, perdón, los puros, dice, porque ellos verán a Dios. Felices los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Y luego termina, dice, felices son ustedes cuando son perseguidos por la justicia, porque ya tienes justicia en tu vida. Dice, de ellos es el reino de los cielos. Y termina la bienaventuranza como empezó. Empezó con el que no tiene nada, y para ellos es el reino. Y termina con el que ahora tiene justicia, y de ellos es el reino. Porque el reino de los cielos es justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. En Deuteronomio, Dios les empieza a dar detalles de la justicia y les dice, la justicia seguiréis. Y luego les dice, por ejemplo, en Israel las deudas solo podían durar hasta máximo de 6 años. En el 7º año se perdonaban todas las deudas. Entonces Dios le dice a su pueblo, si en el 6º año viene tu hermano y te pide un préstamo, dice, cuídate de no tener pensamiento perverso. ¿Y sabe cuál es ese pensamiento perverso? Decir, no, ya el año que entra se perdonan las deudas, no le presto nada. Yo no llamaría eso pensamiento perverso, yo le diría sensato, pero Dios le llama perverso. Luego, yo soy patrón, yo tengo muchos empleados, ¿verdad? Yo tengo, no sé, entre escuelas, iglesias, etcétera, no sé, probablemente 100 y pico de empleados. Y en México, para despedir un empleado le tienes que dar mucha lana, mucha plata. Y a mí me daba el infarto porque uno nunca despide a un buen empleado. Despide al flojo y al deshonesto y no solamente me robó y no solamente me trabajó mal, aparte le tengo que dar un montón de billetes. Y luego un día leo Deuteronomio y dice, cuando alguien venga a trabajar para ti como siervo, dice, cuando se terminen esos 6 años y al 7º va a salir libre, dice, no lo enviarás con las manos vacías, le abastecerás liberalmente de tu granero, de tu lagar y de tus animales, para que él pueda ir y establecerse de nuevo en la vida. Y yo leí eso, yo juraba que yo tenía la razón, pero me doy cuenta, Dios piensa muy diferente. Desde ese entonces, cuando yo despido a alguien, le pago abundantemente, aunque me cueste, aunque me dejen sin 5 a mí. ¿Me entienden? Acaba de renunciarme a alguien que trabajó conmigo 14 años. La ley dice que a partir de los 15 se le paga su antigüedad. Pues le pagué su antigüedad. Dice, pero no cumplió los 15. Sí, pero no voy a ser un canalla con el hombre. Dice, si alguien viene contigo y te pide prestado dinero y empeña su manto porque es lo único que tiene, porque es pobre, dice, asegúrate que antes de que llegue la noche le devuelva su manto aunque no te haya pagado, porque es lo único que tiene para cubrirse. Dice, si un pobre te pide dinero, tú no vas a entrar a su casa a buscar una garantía. Dice, tú te quedas afuera y tú respetas a ese pobre y que él escoja lo que te va a traer en garantía. Estas y muchas otras cosas son justicia a los ojos de Dios. Y como si eso fuera poco, llega Jesús y dice, oyeron que fue dicho. ¿Sí se acuerdan de esa lista de cosas? Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero dijo, no. Ama a tu enemigo. Ora por la gente que te maldice. Bendice a la gente que te trata mal. ¿Sí? Y luego dice, oíste que fue dicho, ¿verdad? Cumplirás al Señor tus juramentos. Dice, pero no jures. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Y oyeron que fue dicho que cualquiera dice que matare será culpable ante el concilio. Pero yo te digo que si le dices idiota a tu hermano, dice, expondrás tu alma al infierno de fuego. Y Jesús toma la justicia de Dios y le hace esto. Y los cristianos pensamos que gracia es que Dios ya no exige. Y decimos tonterías como, es que ya no estamos bajo la ley. No, mi hermano, estamos bajo la gracia que produce cosas extraordinarias. Y con esto, básicamente, estoy llegando al fin de esta plática. ¿Cuándo se convierten, o cuando cae el Espíritu Santo sobre los discípulos?
Déjeme se lo planteo de mi propia experiencia. Hace 3 semanas yo regresé de un viaje a Israel. Fuimos a hacer un viaje de estudio. A diferencia de otro viaje que había hecho que fue turístico, de ir a visitar los lugares, vivimos constantemente con judíos de Israel. Cuando a la mitad del viaje ya me sentía yo de este tamaño, del calibre de gente que eran. ¿Sabe usted que toda la gente que emigra a Israel lo hace sabiendo que va a bajar su nivel de vida, porque Israel es muy caro? O sea, todos los que se van a Israel van a ser más pobres de lo que eran antes. ¿Eso es por qué se van? Porque ellos creen que Dios tiene un propósito para el pueblo de Israel. Y luego, ¿sabe usted que Israel tiene la tasa de natalidad más alta del mundo? Que hace 20 años todo el mundo estaba preocupado de que los árabes iban que ya no iba a haber, que iba a haber más árabes en Israel que israelíes, que judíos, pero entonces las mujeres israelíes se pusieron a tener hijos, no porque son anticuadas, porque a la mujer moderna no le gusta tener más que 2.4 hijos, ¿verdad? O algo por el estilo. Y el promedio se avientan de 7 a 8 chamacos, ¿sí? Y las mujeres mexicanas hacen así. ¿Y sabe por qué? Porque Israel necesita judíos, porque Israel fue creado para ser una nación para el pueblo judío. Así que Israel tiene la tasa más alta de natalidad, no porque no se saben cuidar, no porque son anticuados, porque de hecho no lo son, súper, hiper modernos, sino porque ellos tienen una visión de su pueblo y de que ellos van a vivir para que el propósito de Dios en su nación se cumpla. Y luego platicamos con varios judíos, todos, de hecho, uno era uruguayo, otro era argentino, todos hablaban español, ¿verdad? Todos me aventaban el che, ¿verdad? Y junto con el shalom. Y el asunto es que, pero llegaba el día de descanso, el viernes a las 6 de la tarde, apagan sus móviles, apagan sus televisores, apagan todas las pantallas y los distractores en su casa, apagan las estufas, apagan todo. Y ese día se dedican a tener comunión unos con otros y de honrar a Dios. No van al súper, no lavan la ropa. Ese día es un día sagrado. Y luego todos los judíos pasan 3 años en el ejército, porque ellos van a defender Israel, y muchos se reenlistan, otros 3 y otros 3, porque ellos creen que Dios estableció a su nación. Y a la medida que yo oía cómo ellos crían a sus hijos, imagínense, me platican de que a los niños, ¿verdad? Los niños tienen que venir con los adultos y hacernos preguntas para que nosotros les digamos, los papás y los tíos y las tías, por qué el pueblo judío y su historia. Y entonces toda la educación de los niños o toda la conversación de las familias es guiada por las preguntas de los niños. Y yo pensé, en mi país los niños son un estorbo, quítate, vete a jugar que aquí estoy con tu tío, ¿verdad? Y a la medida que ellos nos iban platicando, yo me iba sintiendo cada vez más y más chiquito. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque en el libro de los Hechos, cuando los judíos vieron a los que seguían a Jesús, era tal la rectitud, era tal la pureza, que los judíos se sentían así de chiquitos. Imagínate, está un Saulo de Tarso hirviendo de celo religioso contra estos herejes, ¿verdad? Que están diciendo que un tal carpintero era el Mesías. ¿Cómo se atreven? Y que ha resucitado. ¿Cómo se atreven? Y los mete a la cárcel. Y cuando sacan a Esteban, una turba religiosa enfurecida, para matarlo a pedradas, y usted sabe que morir a pedradas es la cosa más horrible que puede existir, ¿sí? Lo ponen en una cazuela del tamaño de todo el frente de esto, y hombres todo alrededor con piedras. En México le llamamos matacán. ¿Sabe por qué? Porque mata un can, o sea, mata un perro. Las piedras de río, grandotas, y le empiezan a aventar piedras. Y yo me imagino que una le da en el hombro, ¿verdad? Y le fractura la clavícula, y de repente está volteando, y otra le da aquí en la cara y le fractura el cráneo, y otra le tumba todos los dientes, y otra le quiebra costillas, y se está muriendo a pedradas. Y de repente voltea y dice: no les tomes en cuenta este pecado.
Saulo de Tarso nunca se recuperó. Nunca había visto algo así. Nunca había imaginado que algo así fuera posible. ¿Usted cree que eso no tuvo que ver con que a los 2, 3 días él tiene un encuentro con Cristo y cae rendido? Él había visto a Cristo en este joven al cual él asesinó. ¿Qué fue lo que vio? Vio una justicia, vio una rectitud, vio una pureza de amor que solo el cielo puede producir. Y acabó con él. Yo estoy peleando porque mi pueblo sea un pueblo justo, que ame la justicia, que ame el caminar delante de la presencia de Dios, que ame honrar a Dios, que su vida sea: ¿cómo te hago sonreír, Señor? En vez de cómo te saco algo. Tengo 40 años, he gastado mi vida en servir a Dios en México. Me ha costado mucho más de lo que yo le puedo decir aquí. Y yo no quiero desperdiciar mi vida entreteniendo cristianos. Yo quiero una revolución, pero las revoluciones empiezan aquí adentro. Esta nación y mi nación y todo el intermedio necesita esa revolución de Dios. ¿Sí? Nuestra fe, mis hermanos, necesita volcarse hacia lo que Dios quiere que produzca. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Te cuento 2 historias y termino y oramos. Hace 10, 12 años compré una camioneta nueva, una Toyota bonita, con muchos botones adentro, ¿verdad? Esas y claro que la compré a crédito, ¿verdad? Porque así se compra. Tenía como 3, 4 meses con ella y feliz yo con mi camioneta nuevecita, la mejor que había tenido, y toda la vida tuve vehículos viejos usados, y ahora por primera vez, ¿verdad? Tenía uno así nice, como dicen los gringos, y andábamos mi esposa y yo de viaje. Y entonces de repente me llama mi hijo menor, Marcos, tendría él unos 16 años en ese entonces. Dice: jefe, malo cuando me dice jefe. ¿Qué pasó, hijo? Es que choqué la camioneta. Pero me porté bien. Le dije: ¿estás bien, hijo? A mí qué diantres me importa si está bien mi hijo. Lo que quiero saber es si mi camioneta sobrevivió. Pero hice lo que debe hacer un cristiano, ¿verdad? Y aparte pastor. Entonces: ¿estás bien, hijo? No, dice papá, nomás no fue una cosa fuerte. Iba saliendo yo de donde estaba estacionado y otro coche me chocó, ¿verdad? Dice: pero jefe, dije: ¿qué pasó, hijo? Es que no traigo mi licencia. ¿Por qué no traes tu licencia? Es que no la encuentro, no sé dónde la dejé, la traigo perdida desde hace, la licencia o el carnet de conducir, ¿sí? Y aproveché, ahí sí me deshogué y lo regañé y le dije: ya te he dicho que no andes sin licencia, y ahora el seguro no va a querer pagar los daños, y ¿qué te pasa, verdad? Y me dice: oye, papá, dice, pero mira, no te preocupes, todavía no llega tránsito. Y le dije: y aquí está la señora tal y cual, vamos a decir Juana, ¿verdad? De la iglesia. Y ella me dijo que si tú lo autorizas, ella le dice a tránsito que ella venía conduciendo. Ajá. ¿Tú qué hubieras hecho? Cristiano pecador. Le dije: prefiero verte 3 días en la cárcel. ¿Qué te pasa? Dije: ¿acaso si yo lo autorizo podemos fornicar? ¿Acaso si yo lo autorizo podemos robar? ¿Cómo crees que yo te voy a autorizar una mentira? Dije: atente a las consecuencias, pero di la verdad. Los mexicanos cristianos no hacemos eso. Nosotros salimos del paso y le pedimos: ay, Señor, ayúdame a que me crean la mentira, ¿verdad?
¿Importa si mi hijo se fue a la cárcel o no? No. Lo que importa es que hizo lo que es recto delante de Dios y no lo que es conveniente. Este es el evangelio que yo leo en la Biblia. La gente me pregunta, ay, ¿cómo le hago para predicar el evangelio? Le digo, es fácil. Vete en la noche. Hay prostitutas aquí en Cipolletti. Hay prostitutas. ¿En qué barrio se juntan las prostitutas? En la ruta. Ok, vete a la ruta en la noche. Hoy es domingo. No sé si hoy va a haber prostitutas, pero vete a la ruta. Búscate una prostituta. Una que se le ve que es prostituta. Y pregúntale, si alguien fuera verdaderamente un cristiano, verdaderamente alguien que siguiera a Cristo, ¿cómo crees tú que sería? Y ella te va a decir, pues yo pienso que sería alguien humilde, que no sería orgulloso. Y yo pienso que no me despreciaría por ser lo que soy. Y yo pienso que si yo le insultara, no se defendería y no me la devolvería. Y yo pienso que sería alguien generoso. Y ella te va a decir esencialmente el sermón del monte, aunque nunca lo ha oído, nunca ha estado en una iglesia para oírlo. Porque todo mundo sabe cómo se ve alguien que de veras está conectado con el Señor. Y ellos nos ven a nosotros buscando nuestra bendición. Esos son los cristianos, no gracias. Pero el día que ven a uno que genuinamente ama a Jesús y camina en esta justicia, ellos saben. Es más, tú lo sabes, porque no te he dicho nada que tú no supieras ya. ¿Verdad que no les he revelado ninguna cosa nueva? Así que cuando nosotros compartimos el evangelio, sobre todo con jóvenes, y les presentamos, ¿verdad? El hombre cayó, se rebeló contra Dios, a causa de eso es maldito, pero Cristo vino y Él dejó que Dios lo maldijera a Él para rescatarnos a nosotros. Y si tú crees en Cristo, entonces Él perdonará tus pecados y tendrás tú una conexión con Dios que antes no podías jamás tener. Cuando les compartimos este mensaje, le decimos, si tú aceptas este mensaje, si tú crees esto, número uno le decimos, vas a perder a todos tus amigos. Número uno. Número dos, económicamente te va a ir más mal que bien, por lo menos a corto plazo. Probablemente a mediano, posiblemente toda la vida. Porque ya no vas a robar, ya no vas a hacer trampa. Número tres, es muy posible que nunca te cases. Es muy posible. Y número cuatro, te puede llegar a costar la vida. Ese es nuestro mensaje a la juventud. Todavía no he visto un malandro, un criminal, como llamamos en México, un cholo. Nunca he visto todavía uno que desprecie el mensaje de Jesucristo. Porque todos saben que si de veras Dios se hizo hombre y murió en una cruz desnudo, destrozado, tiene que producir eso en la gente que lo cree. ¿Me estás captando? No les estoy hablando de un evangelio radical, porque no me gusta la palabra. O sea, es que pues no hay otra cosa, esto es la misma Biblia. Yo no tengo la Biblia radical y tú tienes la normal, es la misma Biblia. ¿Sí? Y dices, pero ¿cómo puedes vivir así? Es que me cambiaron algo adentro. Yo amaba la marihuana, yo amaba el placer, yo amaba dinero, yo amaba muchas cosas malas, pero el día que creí en Cristo me cambió el corazón y ahora amo cosas santas y amo la Biblia y amo compartir el mensaje y amo servir a otra gente y amo ser generoso. Nunca traigo dinero, siempre lo estoy dando. Y yo era tacaño hasta más no poder. ¿Sí se entiende tacaño aquí? Codo, en México se dice. O sea, frugal cuando quieres ser más hipócrita. Pero me cambió. Nací de nuevo.
Y encontré que yo en mi cabeza y en mis hábitos todavía sabía hacer todo lo malo, pero traía un fuego adentro que no puedo yo decirle no a esa cosa. Y obviamente quiero hacer cosas malas, pero esta cosa adentro no me deja. Y puedo hacer pecado, pero ya no lo disfruto. Lo único que verdaderamente disfruto es el momento donde sé que Dios ha sonreído. Entonces, wow, me voy al cielo. Este es el evangelio, mis amados. No lo produces a punta de esfuerzos, lo crees y te rindes a Él. Y luego Dios empieza a hacer cosas que jamás nadie esperaba. No importa tu edad, no importa si estás lleno de canas, no importa si eres un joven de 14 años, es el mismo mensaje. No importa si eres rico o pobre, si ya llevas 3 divorcios o tienes un matrimonio ideal, da igual. Crees en Jesucristo y Él empieza a producir en ti aquellas cosas que armonizan con el cielo. Y la nación lo verá. Y yo quiero llamarte hoy a abrazar el evangelio y a entrar por esa puerta estrecha y decir: yo voy a entrar en el reino de Dios.